Bien, imaginad un caso con esta historia. Es una mujer que acude a trabajar cada día desde hace más de 20 años, al mismo lugar. Trabaja en un entorno industrial, tiene un trabajo de operaria y su trabajo es muy repetitivo. Entra todos los días a la misma hora, muy pronto por la mañana, y sale todos los días a la misma hora cuando entra el siguiente turno a sustituirla. En su trabajo tiene que utilizar herramientas de limpieza, a veces herramientas tipo cuchillos o tijeras, para poder manipular el material con el que trabaja. Una mañana, esta mujer, en la entrada a la fábrica, es detenida por la policía porque ha intentado quitarle la pistola al guardia de seguridad. Este clip hace referencia a un caso clínico real extraído del curso de análisis funcional de la conducta aplicado a casos clínicos. En él, 3 profesionales, Lidia Viñuela, Carlos Bernabé y Jorge Meléndez, analizan 13 casos reales, cada uno con su análisis funcional, además de un montón de role-playings de intervención clínica. Ya está disponible en nuestra web. Apúntate ahora a un precio especial. No te lo pierdas. Es detenida por la policía porque ha intentado quitarle la pistola al guardia de seguridad. Entonces la detienen, la interrogan y bueno, finalmente la dejan libre porque ella no recuerda nada de lo que ha ocurrido. No recuerda absolutamente nada, o dice no recordar absolutamente nada de lo que ha ocurrido. Y en este punto empieza una intervención de todo tipo, médicos, psicólogos, desde el principio también, que aluden sobre todo a la etiqueta diagnóstica del trastorno de identidad disociativo, lo que se entiende por disociaciones habitualmente, regresiones. Ella lo que cree recordar del caso, de ese evento, es que por un momento pensaba que era una niña pequeña, pensaba que volvía a ser una niña pequeña. Tiene esa sensación, como que por un momento fue otra vez la niña que fue, y es una mujer de alrededor de unos 45 años. De hecho, las personas que había alrededor, porque había muchas personas alrededor, recuerdan, aparte del guardia de seguridad, que tuvo que evitar que esta persona sacara el arma de su funda, recuerdan cómo efectivamente se empezó a comportar como si fuera una niña pequeña. Empezó a comportarse como si jugase, como si se escondiera y finalmente como si se estuviera protegiendo de algo. El caso se quedó ahí, digamos, la evaluación, no hubo más eventos de este tipo y ella perdió el trabajo. Finalmente no la dejaron volver a trabajar allí y le hicieron una evaluación psiquiátrica donde salía como no apta para trabajar y perdió el trabajo. Años después, esta persona, no contenta todavía con ese resultado y bueno, pues tratando de que los médicos y los profesionales creyeran lo que había ocurrido, contrató a un investigador privado porque pensaba que ese día podía haber ocurrido algo que para ella fue algo muy relevante y que le provocó aquello que hizo. Este investigador privado pues tuvo la suerte de acceder a unas grabaciones que había de ese día en la entrada de la fábrica y en esas grabaciones se ve claramente como ella ve a una persona en la entrada. Ella está entrando a su trabajo de manera completamente normal y justo en ese momento ve a alguien, mira a otra persona, a un hombre, y en ese momento le empieza a ocurrir lo que hemos descrito anteriormente. Bien, ese hombre resultó ser una persona que era su primer día en ese trabajo, contratada ese mismo día para empezar en ese trabajo, en esa fábrica, y que era vecino antiguamente de esta mujer, donde ella vivía de pequeña con su familia. De este evento llegaríamos a la conclusión o al recuerdo de esta persona de que era un vecino que había abusado de ella sexualmente. De hecho, había habido denuncias por parte de la familia
y aquello, desde que ella era muy pequeñita, se quedó en ese evento y nunca más sucedió. Entonces, bueno, ahora tenemos un estímulo que es muy novedoso y que parece haber provocado, parece haber inducido una respuesta también muy novedosa que hemos llamado una disociación, un comportamiento completamente diferente al que tiene esa persona habitualmente y además una especie de proceso o momento de amnesia en el que después de comportarse de esa manera no recuerda cómo se ha comportado. Vale, con esta persona nosotros hicimos una intervención inicial, una evaluación, y después iniciamos un tratamiento psicológico con otros profesionales. Éramos varios, era un tratamiento multidisciplinar y de varias personas en el mismo enfoque. El objetivo de esta persona era volver a trabajar, era recuperar su validez para trabajar, incluso en la misma empresa, donde ya tenía muchas amigas, mucho entorno social que había perdido durante esos años, porque había estado 20 años trabajando en esa empresa. Entonces era su objetivo, volver a trabajar en ese mismo trabajo. Y por lo tanto, llegar a demostrar que lo que había ocurrido era algo psicológico y no que ella tuviera una enfermedad mental. Y aquí quiero ir, ¿vale? Porque ¿qué comprendemos por enfermedad mental normalmente? Esto es muy importante. A nivel popular se entiende como algo, creo, que se entiende como algo que uno tiene, que uno alberga en su interior, ¿no? Es verdad que cuando tú exploras esto con las personas en consulta, se pueden llegar a conclusiones muy diferentes. Es algo que tengo de toda la vida, es algo que me viene de mis antepasados, es que mi padre ya también era así, o es que mi abuela también sufría de depresión, ¿vale? Entonces, la enfermedad mental es algo que muchas veces te explican como con algo genético, ¿no? Algo que viene contigo. Otras veces es algo que, vale, ha aparecido ahora, por alguna razón, no lo sé, no sé por qué, y ya lo tengo. Para toda la vida. Y una vez que lo tengo, voy a convivir con esto. Ahora yo soy una persona que tiene una enfermedad mental, que puede ser trastorno disociativo, ¿vale? Por ejemplo. Y este era el caso de esta mujer. Ella pensaba que debido a lo que le había ocurrido, es decir, que estaba abierta a una hipótesis de aprendizaje, porque dependía de una experiencia de su vida, que ella ahora tuviera esa etiqueta. Y esto es muy diferente a cuando vienen con una concepción mucho más genética de lo que ocurre, ¿no? Porque sí que te dejan esa puerta abierta que puede ser algo relativo al aprendizaje, donde tú ya le vas a explicar qué es eso del aprendizaje y qué es eso de la reacción ante diferentes estímulos, qué son las situaciones que vivimos y cuáles son nuestras respuestas. Claro, esta mujer quería recuperar su trabajo y estaba muy motivada para encontrar explicaciones alternativas que no fueran las del trastorno, las de la etiqueta diagnóstica médica. De hecho, como pasa en muchos casos, y creo que no es raro decirlo, las personas que tienen un tratamiento médico psiquiátrico pues para la ansiedad o la depresión o otros trastornos, muchas veces no siguen las indicaciones exactamente que ponen sus médicos, sus psiquiatras. Se automedican, eligen cuándo tomárselo y cuándo no, eligen cuándo van a dejar de tomarse la medicación. Y en el caso de esta mujer, hacía ya bastante tiempo que había dejado de tomarse la medicación, que ya no se la tomaba. No había vuelto a tener un episodio como este, solo lo tuvo una vez y ella quería recuperar su trabajo. Eso era. Entonces el concepto de enfermedad mental era muy importante trabajarlo con ella desde el principio o reforzar la idea que ella ya iniciaba de que podía ser algo aprendido. Es decir, que si es aprendido, podemos aprender otras cosas. No en su lugar, que esto creo que es un error, no creo que se puedan desaprender cosas, pero sí aprender otras estrategias que son más eficaces o que son más adaptativas y que se refuercen con mayor probabilidad. Sí. Yo lo que no entiendo es cómo puede aprender que... porque yo por donde tiro es... Vas a hacerme una muy buena pregunta. No sé si tengo respuesta. Esta señora como que ver a esa persona le ha recordado un proceso de su vida, una época de su vida muy dolorosa, de la cual se la tapó y entonces como que disoció en ese aspecto,
O sea, esto no ha pasado, ahí se ha quedado y seguimos para adelante, como si no hubiera pasado. Y claro, al ver a esa persona es como que hizo algo clic en su cabeza y, y se acordó y no sé qué podría pasar porque no has dado como mucho detalle de cómo fue, ni supongo que iría por la pistola. No llegó a coger la pistola. Pero iba para fue a buscarla, no sabemos. Vale. Si hubiera amenazado o era para protegerse o vio eso y fue a cogerlo porque eso era un estímulo asociado a la protección, asociado a mi defensa, ¿no? Claro, entonces es como que fue a por eso porque eso es a lo mejor lo que le hubiese gustado hacer en su momento o porque sentía que... Bueno, esto ya son teorías que probablemente no vamos a encontrar nunca la respuesta. ¿Cómo aprendes que a transportarte a una época de tu vida y protegerte en esa época de tu vida cuando no estás en esa época? Has dicho una cosa muy interesante que me ha gustado mucho, que es que tu cabeza hace clic. Eso es una expresión que me encanta cuando me explican, es que yo no lo he pensado, no lo he planificado, es como que he hecho clic en ese momento. ¿Puede ser un proceso que se pueda explicar más por condicionamiento clásico, cuando hablamos de un clic y no de un proceso un poco más elaborado? ¿Podría ser? ¿O suena más a una respuesta en una cadena de condicionamiento clásico? Mi organismo responde ante un estímulo como clic. ¿Sí? Vale, entonces lo que ella relata en las entrevistas posteriores, en las evaluaciones psicológicas, es que ella sí tiene ciertos recuerdos de que aquello sucedió en su infancia, solo que luego nunca más volvió a vivir una situación parecida ni vio más a esa persona, nunca más. ¿Vale? Entonces es un estímulo que sí que estuvo allí, pero que desapareció. Probablemente ese estímulo no recuerda nada, por lo tanto no podemos acceder a esa información, ¿vale? Probablemente le provocase ciertas respuestas de miedo, de evitación, de protección, de esconderme, de correr, de buscar algo para protegerme, ¿vale? Tiene sentido, ¿no? Que un estímulo muy poderoso provocara respuestas elaboradas, finalmente explicadas más por condicionamiento operante, ¿no? Respuestas operantes, pero ante una situación inicial de viene un daño, me tengo que proteger, ¿vale? Entonces, de repente, muchos años después, yo no lo llamaría ella aprende a, sino que su organismo reacciona ante un estímulo muy similar a aquel en el que ya tenía un repertorio conductual. ¿Y cuál es el único repertorio conductual que yo tengo ante ese estímulo? El que ya tuve probablemente, el que ya hice. Entonces, otra persona podría haberse desmayado. Otra persona podría haberse aguantado. Otra persona podría haber dudado. ¿Será él? ¿Cómo me suena esa persona? Tampoco sabemos qué ocurrió porque ella no lo recuerda. No sabemos si esa persona le saludó, si se acercó, si le miró. Entonces no sabemos cuánto se parecía ese estímulo al pasado, ¿no? Cuánto era de igual. Lo que sí sabemos es que era la misma persona. Pero es que solo con eso... Es que, ¿sabes qué pasa? Que despista un poco Bueno, despista, como que el hecho de que se sintiera como una niña, como que no se acuerde, es lo que a mí me lleva a pensar en el clic, en como si hubiera desaparecido de su identidad y tal, y lo que puede hacer que luego al final se dé la etiqueta de trastorno de identidad disociativo. Lo relatamos de esta manera porque es verdad que tenemos ese conocimiento adquirido de verbalizaciones externas, ¿no? Incluso películas que hablan de esto o cosas que hemos leído, que hemos visto y lo llamamos pues disociar, desaparecer, una amnesia, lo llamamos de esa forma, ¿vale? Pero os voy a poner un ejemplo para que a ver si entendéis por dónde podríamos ir. ¿Os ha pasado alguna vez conducís? Sí. ¿Sí? ¿Os ha pasado alguna vez que os habéis dado cuenta de que hacía un rato que no sabíais qué habéis hecho? Sí, claro, todos los días. ¿Y dónde estabais? A mí me da miedo, de hecho, porque digo, es que si no me he dado cuenta... Da miedo, ¿no? ¿Cómo sé que no había una persona justo aquí al lado? Te digo que es probable que hayas adelantado coches. Sí. Que hayas esquivado algo incluso, que hayas puesto intermitentes, que hayas... O que me haya ido a adelantar sin darme cuenta que venía un coche detrás a toda leche. ¿Y recuerdas ¿sabes? por dónde has pasado? ¿Recuerdas los coches que has tenido enfrente? ¿No? No recuerdas nada, ¿no? Sí. Puede ser un instante, puede ser un minuto de tu vida. Sí, o media hora de camino. ¿Me estás diciendo que tienes No. amnesias y disociaciones todos los días? No. Cada vez que conduces? Pero es lo mismo que ella, ¿no? Claro. Entonces sí los tienes.
o ella no los tuvo. Claro, yo, o sea, siento que como al ser un episodio tan emocional, que luego ha tenido como unas consecuencias muy graves, obviamente a mí cuando me pasan cosas estresantes, digo, si no sé ni qué he dicho, no me acuerdo de lo que he dicho porque estaba nerviosa. Fíjate, pues imagínate si es un evento tan estresante como el que a ella le ocurrió, ¿no? Tan importante, tan relevante filogenéticamente para ella, para su organismo. Entonces tendría más sentido la hipótesis, y siempre será una hipótesis, pero tendría sentido una hipótesis en la que el organismo reacciona haciendo algo que sabe hacer, que es volviendo de alguna manera a un repertorio conductual anterior, y luego puede haber muchas cosas a la vez, cosas que siempre serán hipótesis. ¿Qué pasa en su organismo para que realmente no recuerde después las cosas? Pero os he puesto un ejemplo del día a día en el que nosotros tampoco recordamos algo que hemos hecho, y no es una situación muy estresante normalmente la de conducir. Pero también has dicho, estoy muy estresada, estoy discutiendo con alguien y no recuerdo exactamente qué le he dicho. Sí. O sea que también puede ocurrir. Entonces, las disociaciones, las amnesias, las regresiones, no tienen por qué ser algo dicotómico, de aparece, no aparece. Puede haber un rango muy grande de un repertorio conductual que nos acerque, nos aleje de ese tipo de situaciones. Entonces, desde esta hipótesis, ella, imaginaos la tranquilidad, ¿no? De, ok, o sea, puede haber una explicación de que esto me ocurriera y entonces no estoy enferma. Sí. Al revés. Estoy muy sana. O sea, mi cuerpo hizo algo para protegerse ante un peligro. Sí, pero como que el propio trastorno a mí me hace creer como que es más grave. No es un hecho aislado. Me parece como muy exagerado que la hayan diagnosticado de esa manera por un hecho tan aislado que solo le ha pasado una vez. Es un hecho muy distinto a lo que suelen contar las personas que tienen problemas parecidos. Es un hecho que está asociado a cosas graves, otras cosas graves que solemos escuchar. Entonces sí, la etiqueta cumple su función de proteger a la persona, aislarla y que evite cosas y que la eviten a ella. Pero a mí me ha dificultado ver realmente todo el problema, porque he pensado en directamente lo que te enseñaban en películas y utilizar frases como, por ejemplo, hacer el clic, que es como si no hubieras estudiado la carrera de psicología, ¿sabes? Pues me parece una respuesta maravillosa, sí. La propia reflexión. Lo difícil que a veces nos pone el uso de etiquetas, el trabajo real con las personas en consulta. Vale, yo lo que he pensado cuando estábamos hablando del caso y eso es que una vez que ya has conseguido explicarle a la persona, que era un poco lo que quería, como entender por qué le ha ocurrido y quitarle como esa importancia a la etiqueta, es como que, claro, yo lo que pienso como de cara al tratamiento es que habría que tratar el trauma inicial que ha tenido en la infancia, que es lo que ha desencadenado que esto le ocurre. O sea, no sé si sería así, pero es como lo primero que he pensado. Vale. Pero una duda que me surge es que tú en realidad no sabes si eso ocurrió así. Entonces, ¿cómo lo tratas si la persona ni siquiera se acuerda bien de lo que ha ocurrido, pero este acontecimiento que ha pasado ha tenido que ver con eso que le ocurrió en la infancia y si le volviera a ocurrir, ¿sabes? Si sigue siendo algo que tiene ahí como desde que le ocurrió de niña y que le puede influir en que le ocurran cosas similares. O sea, ¿cómo lo tratas? Vale, muy buenas preguntas. Buen melón también este. Muchas, a lo mejor. No, bien, muy bien, fantástico. Vale. Este clip hace referencia a un caso clínico real extraído del curso de análisis funcional de la conducta aplicado a casos clínicos. En él, 3 profesionales, Lidia Viñuela, Carlos Bernabé y Jorge Meléndez, analizan 13 casos reales, cada uno con su análisis funcional, además de un montón de role-playings de intervención clínica. Ya está disponible en nuestra web. Apúntate ahora a un precio especial. No te lo pierdas.